¿Cómo estamos, señores? Un gusto saludarlos. Soy Satana Gaming del Reino 1188 y andamos a lo que terminó el KVK, ¿no? Nada más haciéndolos ahí un poquito más enemigos de los bárbaros, tratando de conseguir materiales, aceleradores, o sea, en fin, este KVK yo creo que es el que más le he metido a hacer bárbaros. Fuertes no estaba haciendo porque me parece, ¿no?, que hay más beneficio cuando tú haces bárbaros. Por el momento estoy en el lugar 25 del cuadro de honor. Nunca, créanmelo, yo había estado tan arriba. No tengo AP para competir por un lugar, o sea, simplemente lo que estoy haciendo es tratar de hacer un poco de aceleradores de 1 minuto de entrenamiento, de 5 minutos cuando te dan. Hay algunos, ¿me entiendes?, de curación, eh, de estos que son universales, ¿no? Ahí, de 5 y 1 minuto, qué es lo que consigue. Y algunas veces, pues, puedes conseguir los materiales, recursos, estos puntos de experiencia, cristales, ya que, como se los digo, una vez más, no estoy comprando tecnología. No he comprado tecnología porque ellos mismos dijeron, miren, está aquí. Esto ya lleva cuánto. Ya pasaron 14 minutos. En otro momento eso lo hubiera comprado inmediatamente. Pero en este KVK se dio así. Ya les digo, según el liderazgo, pues no podíamos ir nosotros, el campamento de nosotros contra 5, y los otros campamentos dijeron, oye, no, pues no vamos a pelear, no les vamos a regalar kill point. No lo sé. Eso es prácticamente algo que a criterio personal, hay estrategias, ¿no? Pero a la misma vez también comprendo porque tengo, digamos, unos amigos allí en el juego que están en otros campamentos y ellos son de una semilla pues baja, y al mirar que van contra el campamento de nosotros solo dicen, no, oye, ¿cómo es posible? Entonces está así. Nosotros prácticamente los aliamos con agua y ahí ustedes pueden vernos el poder, los kill points. Entonces, no sé, no he hecho la suma, no me he tomado eso. Los números morados son las cuentas que tienen, creo que 200, 300 y 400, algo así creo que es. Las cuentas no potentes que hay. Pero esta fue como la diplomacia decidió esto. Ya los reinos pues creo que no van a pelear. Así que nosotros por eso, bueno, yo en lo personal no estoy metiendo tecnología. Igual el reino dijo, oye, no es obligación que metas la tecnología porque al final no, no se sabe si habrá guerra. En fin, eh, lo diría después de un KVK, el pasado no que tuvimos, no lo veo malo. Trataría de aprovechar la cuenta en el aspecto de recuperación. O sea, me voy a gastar todo el AP. O sea, Lilia ha venido recortando, ¿no?, las posibilidades o las opciones que nosotros teníamos para poder decir, oye, vamos a conseguir, vamos a ser fuertes, vamos a ser bárbaros. Ahora ya no tienes la posibilidad de adquirir AP ilimitado, sino que ya es una cierta cantidad. No me recuerdo si son 200, no recuerdo muy bien. Pero Lily viene apretando. Entonces nosotros andamos ahí. Déjenme enseñarles mi AP. Mi AP está prácticamente en la lona. Por el mismo motivo también. Porque no estoy comprando los cofres estos diarios. Esto es lo que los da AP también. Bueno, aquí lo compré porque tomé la decisión de, no sé cómo tengo así, pero más que todo lo hago por el AP. Pero justamente ahora creo que lo hice. Pero me da como un poquito, ¿no? Porque ya el comandante ya está bastante
de una generación pasada y ustedes pueden ver, solo tengo 9 cofres. Eso quiere decir que yo no lo he estado comprando. Si yo lo hubiera estado comprando ya tuviera más que eso. Así que, bueno, por el momento nosotros solo nos dedicamos a eso. Y estaba analizando también, pero déjenme hacer una cosa porque voy a mandar una tropa a la bandera esta de un punto, que esto es muy importante. Siempre tratar de generar créditos para poder comprar. Ahorita les muestro. Esto ustedes lo saben, pero yo no lo hacía. Miren, yo tengo 8 millones ahorita, casi llegando a los 9 millones. Siempre vendo estas cosas. Incluso les dije, ¿no?, que iba a vender esto, ya que lo puedo conseguir. Pero ahí me la llevo. Poco a poco voy subiendo de puntos. Esto yo le puedo decir a Alianza, oye, mire, ponme aceleradores. O sea, la Alianza no me va a decir nada porque yo muestre esto. Este KVK pues ya pasó. De 3 horas podría comprar de 60. Incluso muchos lo hacen para comprar los TP aleatorios que nosotros usamos tantos, pasaporte, TP, bueno, todo, hasta puntos bit. Así que es muy importante que ustedes siempre tengan por lo menos una marcha generando créditos. Yo tengo aquí varios, si ustedes ven, tengo varios que no los he usado. Estos son créditos de Alianza, estos ya son créditos individuales. Entonces ustedes lo que tienen que estar haciendo son los créditos individuales. Así que así me le he pasado, señores. Ahorita solo estoy con una marcha, a veces hago 2, todo depende. Depende cómo me sienta, depende cómo esté emocionalmente, ¿no? Si quiero estar en el juego. He estado observando algo y estaba viendo acá que este comandante lo voy a maxear. Sí o sí lo voy a maxear, ya que muchos lo estaban usando. Yo creo que ahorita se está jugando el Grand Prix, ¿no?, de la liga. Y miré que muchos jugadores están usando eso. Así que se los digo. Lo voy a maxear. Por el momento acá ya compré lo que pienso que sería eh, lo principal. Lo del chat pues no me interesa. Estos cofres posiblemente, pero tengo que ver acá. Porque quiero estas horas. Esto y esto. Por la reliquia de Yi. Así que vamos a ver. Esto solo son 2. Posiblemente no me interese. Estos cofres también son buenos. Y las esculturas todo depende, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ir acá. Esta huella del desierto, realmente se lo voy a decir. Tal vez no es para un free to play, pero hay una cosa, que ellos ya te garantizan. Si tú gastas tanto, tú vas a obtener 10, vas a obtener 20, vas a obtener 30 y 40 esculturas. Yo creo que aquí está, 40 esculturas. Entonces yo voy a ir por 50 y voy a ir por 60 esculturas del comandante. O sea, ya sé que las voy a obtener. En la ruleta, si ustedes no obtienen de 8 esculturas, la recompensa de 8 esculturas, solo te quedan no las recompensas extras, y como que la ruleta se vuelve de una manera como que no fue buena, ¿no? Pero en este caso ellos te dicen, bueno, gasta tanto y aquí están, mira, aquí están las esculturas, las puedes conseguir. No he contado cuántas en total puedes conseguir, pero es una locura, yo no voy a subir todo eso. Me he estado fijando también que puedo comprar, por ejemplo, aquí tengo 20 de 200, lo voy a comprar. 200 gemas por cada dado, ¿no? O, ¿cómo le llaman ellos? La vez pasada, ya ahorita vamos a ver eso. Entonces, las de 1000 no las recomiendo. Pero, acá estamos. Vamos a ver paquetes. Dados elegantes, ok, dados. También está otro paquete que este también lo voy a comprar. Por el momento solo voy a comprar uno.
Aquí está, ya compré uno, voy a comprar otro de 18. Tengo uno ahí botado desde hace tiempo. Lo voy a usar por las 25.000 gemas y por los 18, ¿no? Con esto estaríamos llegando, déjenme ver. Estoy pobre de AP, señores, pobre de AP. Pero ya ni modo. Estamos volviendo, como le dije a una persona, no estoy gastando mucho, pero sí estoy tratando de tener actividad. A veces puedo hacerlo, a veces no tengo, ¿me entiendes? La dicha. Así que ya veremos qué pasa, señores. Quiero meterle un poquito al canal, diferentes temas. Pienso hacer live de jugando en el casino. También tal vez voy a subir videos también subiendo como tickets de raspar, todo eso. A mí me gusta eso. Es a lo que yo siempre le diré algo. Satana Gaming es algo que le gusta el azar. Me gustan los juegos de azar. Tal vez es malo, tal vez es bueno, pero no me considero que tengo mala suerte en eso o mala fortuna, si le podemos llamar así. Pero también, o sea, hay que saber, ¿no? Hay que tratar de estudiar. O sea, yo no solo voy y compro esto y ya estuvo. Pero en fin, a veces pues usted tiene que ver qué probabilidades tiene, qué probabilidades no. Y en fin, yo les puedo decir un ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los tickets esos de raspar de lotería, tú puedes conseguir las estadísticas en línea, cuántos ellos van a vender, cuántos han vendido, cuántos premios son los mayores, cuánto por ejemplo, vaya, voy a decir así, un ticket de $50, ellos van a vender, un ejemplo, ¿no? 100.000 tickets, pero 5 de ellos son de 5 millones, el premio, 5 tickets de ellos tienen el premio grande que son 5 millones cada ticket. Pero si tú te vas en línea, tú puedes ver si esos premios ya salieron o si no han salido. Entonces, tú vas a jugar lógico, ¿no? Por el que más ha vendido y por el que tienes la opción de que puedes ganar un premio grande. El premio, o sea, top, llamémoslo así, del ticket. Eso es lo que yo me fijo. Así que vamos a ver qué es lo que me está dando acá. Coalición, ok, 3 esculturas. Vamos a ir a hacer ese huellas del desierto. Me gusta un poco porque ya directamente ellos me dicen, ¿sabes qué? Si gastas tanto, aquí están las esculturas. Entonces se siente, ¿no? Compramos todo esto. El comandante lo vamos a maxear sí o sí. Pero bueno, vamos a ir acá con el evento. Vamos a hacer la primera tirada. Faltan 4 para llegar a las siguientes 10 esculturas. Tenemos, por el momento, vamos a ver cómo lo tenemos. Perdí una ruleta que me está pesando ahorita, pero gracias que el KVK no los exige mucho, puedo colectar más esculturas de estas universales o genéricas, como le podemos llamar. Yo tengo 275 esculturas del comandante, así que creo que lo vamos a incluir en el, ¿cómo le diría esto? En el ejército, ¿no? Que tiene la cuenta de Satanás Gaming, que no es la mejor cuenta, pero ahí va. Poco a poco mejorando. Digo siempre, no paso a paso. Vamos a ir con la primera, señores. ¡Pum! Dame 4. Ay, ay, ay. Así vamos a empezar, ¿no, Lili? De esa manera no se puede. Tratar de mantenerme motivado para caer, ¿no? En tu garra. Pero si me vas a empezar con una y vas a seguir... No, no, no. Así no se puede, señores. Qué bárbaro. Le da las primeras dos, no, te viene prácticamente bajando la moral, tú pensando que te van a caer 4 y ya, 2 de una, de un solo. No, así no. Bueno, ahí llegamos, ¿no? Al objetivo, que son llegar a esos cofres para tú poder obtener este comandante. Déjame guardar esto porque me gusta cómo se mira. Y posiblemente lo podamos usar de fondo de la miniatura, perdón, del video. Así que, qué locura. Ya empezaste y empezaste con una y tú pensando y mira, ay Dios mío. O sea, ahorita yo creo que no voy a ni a salir, no he desayunado, son las 3 de la tarde, imagínense. Así que ni a comprar comida creo que voy a salir porque
Así como estamos con la suerte, como que no, mira. 3 de una y 2 de dos. No, 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 Lili. Así no se vale. O sea, solo esos dos números existen ya. Ay, Lili. Lili con sus cosas, ¿no? Mira, 2 una 2. Oye, no, así no. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que vaya a comprar el... No, 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 no. Déjame ir a ver cómo están estos bárbaros por aquí. Realmente... No, no, esto no motiva. No motiva para nada, Lili. O sea, yo voy por 10 esculturas más. O sea, ¿qué quieres? ¿Que compre el otro cofre de $100? ¿Eso es lo que quieres? Wow, ¿cómo estamos en el mapa? Estamos acá. Bueno, posiblemente vamos a llegar. mmm, Andaremos cerca de 180, creo. No lo sé, pero así como me está con esos números. No, Dios mío, señores. Qué barbaridad. Es en serio, Lili. No me jodas. Voy a tirarte así. Tal vez, no, tal vez así, el número de 4 usando dos dados. Qué bárbaro, Lili. Bueno, ahí ya pasa. Pero así una. No, ¿para qué? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos ya, ahí sí. Vale la pena, ¿no? O sea, hey, hay que tratar bien a los clientes. Bueno, con esto estamos llegando a 20 esculturas que hemos logrado conseguir. Tendremos, ¿cuántas? 295, ¿no? Así que pronto será maxiado este comandante de infantería. Muchos no les tienen fe. Yo le digo, o sea, Lili tiene que sacar otro comandante que tiene que ser dupla con ese. Sí o sí. O sea, Lili está probando nuevas cosas y para mí ese daño de embate creo que es, ¿no? Si no me equivoco. O sea, Lili lo tiene que potenciar porque no vale, o sea, ¿de qué sirve que tú saques algo nuevo pero como que no motive? Entonces está gastando en desarrolladores. O sea, todo esto, ¿me entiendes? Es personas profesionales que se lo hacen a Lili y no es de gratis. Ahí vamos, Lili, 4 uno tras otro. Nada cuesta. Mantén contentos. Ah, no. Mejor no hablo. Mejor no hablo. Otro material legendario. En una de las cosas que también tengo duda, ya les voy a decir, estaba, como se los dije en el video anterior, estaba tratando de hacer despertares que me dieran más capacidad de tropas, ¿no? Más unidades. Pero tengo ahí una arma de un comandante de Steneski de caballería que me está picando por darle refinar. Tengo dos planos, pero son 45 materiales. No lo sé. Sí tengo tal vez para llegar a las dos refinadas. Pero vamos a ver el equipamiento, sí. Creo que sí da. Pero wow, no sé, estaba pensando mejor en los despertares, pero solo tengo un guante. Del guante de caballería de salud. Vamos a seguir con esto, a ver hasta dónde llegamos. Ok, puedes avanzar 3, ahí está bien, Lili. Es justo, 3. Faltan 7 para llegar al otro, ahí los vamos a quedar. ¡Bum! 4. Ay, 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 Lili, esto está perro, señores. Así sí, pero ya cuando viene que uno, no, 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 para nada, Lili, así no juguemos. Ah, ahí pues, ya que más da. Con este estaríamos consiguiendo cuántos, 30, ¿no? Boom, 3 espacios, ok. Estaríamos consiguiendo 30 esculturas más. Y es lo que les digo, o sea, ellos vienen y te dicen, oye, ¿tú te imaginas este evento para las ballenas? 1000 gemas, un dado de esto, y tienes posibilidades de comprar 500. O sea, medio millón de gemas aquí. Si no me equivoco, ¿no? A veces les digo, estoy hablando y estoy con la mente en otro lado. Pero, o sea, es una locura. Le dicen a las ballenas, ¿sabes qué? Vaya, aquí está, suelta la plata y marceas al comandante. Así, 18 más, miren, para llegar a otro. Vamos a tirarlo, yo sé que lo hacemos. Sí, pues no me...
A menos que me caigan los 17 de una. Pero no, vamos a ser positivo y de 2, 3, 4 está bien. Pero ya una no. Así no juguemos, Lili. Boom, 4. Ahí sí. Qué bonito avanza el camello en 4, pero en una ni se puede. Ay, ay, ay. Qué locura. Faltan 11. Vamos. 11. Tienen que salir por lo menos 2 de 4. Ahí estamos. De estas. Tenemos que agarrar 2 de 4 serían 8 y una que de 3. Dale. Boom. Ahí. Así me gusta que me escuches, Lili. Vamos. Una más. De 3. Ay, Dios. De repente no. Ya. Bueno, está bien. Una más 2 son 3. Aquí, que me dé el de 4. Y estamos bien. Con 4. Ahí. Ahí está bien. Es justo. Me conformo con eso. Boom. Entonces estaríamos llegando a cuánto? A 40 esculturas. Entonces, ustedes se ponen a pensar. O sea, el que tiene 10 más, ¿para qué? Para uno de estos épicos. ¡Wow! ¡Qué locura! Nunca había tirado este evento tanto. Pero ustedes se ponen a pensar, el tipo aquí a cuánto le metimos ya. Es una locura de esculturas que podemos conseguir. Imagínense, 315, ¿teníamos cuánto? 275 por ahí, no me recuerdo. Ya vamos a ver lo del video. Pero ya ahí es a donde a mí me gusta maxearlo. ¿Por qué? Porque prácticamente ya son la mitad casi de las esculturas del comandante. Y meto la otra mitad de estas así. ¿Me entiende? Que son prácticamente esculturas que se las puedes poner a cualquier comandante. Así que, así sí, así da. Créanme lo que incluso posiblemente vaya a meter este otro de 100. ¿Por qué? Porque siempre queremos, en este nivel de reino, siempre tú quieres tener lo último que salga. Aquí lo que me pesa es no tener este comandante, mire. Este comandante, que es una bestia para el open field. Pero también mi equipamiento de arquería no está así como full. En la segunda, este sí, pero este otro pues que lo tiene ahorita creo que lo anda Ricardo. Este pues tengo que mejorarlo. Ya tengo estos emblemáticos, tengo 9. Tengo que empezar a pensar porque muchas personas están usando así, mire. Están usando acá, por ejemplo, defensa. De ahí le meten salud. Y de ahí le meten salud de tropa. Queda este. Este da salud. Este da ataque, ¿no? Ok. Este da defensa. Pero de caballería esto no me sirve. Esto yo tendría que prácticamente desecharlo, pero lo he dejado ahí, ¿no? Como un equipamiento que lo tengo así. Entonces, ya la gente no mete, ¿qué me da esto? Ataque de tropa, daño de habilidad. Serían 4. Pero bueno, yo tendría que meter acá el de ataque, que es el arco de arquería. Y así, ¿no? Ir mejorando ese equipo. Ya muchos no usan ese como el de liderazgo. Así que señores, vamos a ver, me gusta ese evento. Pero por el momento ha sido todo. Yo voy a seguir con mis bárbaros. Vamos a dejar eso. Que se viene una cosa también, señores. Estoy pensando que este Zenith tengo que por lo menos conseguir la skin de 30 días. Yo tengo ahí algunos cuantos skins de Zenith de 30 días. Vamos a ver. Déjenme mostrarles. Aquí, miren, tengo esta de 30 días, que es de salud de arqueros. Vamos a ver qué otra. Tengo como 2. Ataque de tropas, ok. 30 días. Entonces esta también la vamos a conseguir por 30 días. Ojalá se pueda. La skin, pues, son defensa de tropas 12%. Pero ustedes recuerden una cosa. Mire, déjenme enseñarles algo. Aquí está. Las personas que fueron seleccionadas para poder tirarse al Zenith y que no lo pueden perder. 13 personas en total
No sé cómo seleccionaron ellos, me imagino que por el desempeño del KDK pasado, la ayuda que le da al reino, cualquier cosa. Entonces, señores, pero miren el requisito. Quien tenga más de 4.000 días de aceleración, señores. ¿Ok? Entonces, si usted divide 4.000, estamos hablando, señores, que te están pidiendo como requisito para entrar en la lista de la gente que va a ir por el Zenit del 1188, señores, casi 11 años, más de 11 años disponible para poder agarrar la skin del Zenit de poder, señores. Es una locura. En lo personal, le podía llegar, pero prácticamente mato la cuenta. Y yo se los he dicho. Para mí, bueno, una skin es bonita, lo que puedas obtener, ¿no? Pero ustedes se imaginan dejar la cuenta sin aceleradores. ¿Y con qué voy a pelear? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, puedes buscar otras opciones, no te vas para un continente de un reino que sea débil, te haces la ballena porque tienes una buena cuenta, porque tienes más de 100 millones de poder o qué sé yo, 130, vienes cargado de aceleradores porque estás en un reino, señores, donde tiran dorados, donde hacen fuerte, o sea, hay bastante actividad. Déjenme enseñarles algo acá. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que por eso se cargan. Muchos han estado en cuentas que, perdón, en reinos que gastan, se van a los reinos más, de una semilla más débil. ¿Y qué es lo que dicen? No, pues aquí tengo tanto. Sí, pero eso ¿quién te lo dio? Te lo dio tu alianza, te lo dio el reino. Tú no gastas eso, tú no eres la ballena. O sea, yo no soy ballena. Entonces, soy consciente y les digo, no voy a matar mi cuenta. No voy a gastar los aceleradores por un skin. A menos, no, que me vaya para un continente, yo hablo con el liderazgo, le digo, ¿sabes qué? Voy en esta misión, me gusta este Zenit que viene, gasto los pasaportes, pero tendría que sacar también cuánto se gasta en tener estos pasaportes. ¿Me entiende? O sea, aquí el juego se va turnando como qué es lo más barato, qué es lo más conveniente, así. Pero bueno, señores, por el momento se los digo, 11.000 días, perdón, 11 años, perdón, de aceleración para poder entrar en la lista del Zenit de poder del 1188. Qué locura, señores. Pero bueno, niveles, señores, para los que pueden. Yo no puedo, pero vamos a tratar de seguirlos divirtiendo, señores. Ha sido todo. Satana Gaming del Reino 1188, señores. Muchas gracias por el apoyo y que tengan un lindo día. Los estamos allí en contacto. Voy a tratar de seguir con el canal un poco más seguido. Ya les digo, trato de distraerme porque me quiero alejar de muchas cosas. Pero por el momento, pues, seguimos luchando, señores. Y ojalá, pues, que un día ya podamos controlar las cosas. Se cuidan, señores. Ha sido un gusto.